A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muchísimas gracias, muy buenas tardes queridos amigos y amigas. En esta su segunda temporada de su programa Charlando con Elizabeth, contamos con invitados especiales y abordamos temas de coyuntura. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema la reelección indefinida, un tema que ha sido polémico, que está siendo comentado por la ciudadanía y que será motivo de la próxima consulta popular. Vamos a dar paso a un video que pone en contexto justamente esta temática. Charlando con Elizabeth. La voz del pueblo es la que debe guiar los pasos de los gobiernos. El llamado a consulta popular y referéndum solicitado por el presidente Moreno plantea entre sus interrogantes derogar la posibilidad de reelección indefinida en el país. La constituyente de Montecristi, celebrada en el 2008, planteó en su texto original la reelección al mismo cargo por una sola vez. Sin embargo, en diciembre del 2015, la Asamblea Nacional modificó a través de enmiendas constitucionales los artículos 114 y 144 que permiten la postulación y reelección indefinida. Ha sido aprobada las enmiendas constitucionales a los artículos 104, 114, 142, 144, 158. Esta medida entró en vigencia a partir del 24 de mayo del 2017 por pedido del entonces presidente Rafael Correa. El resto de modificaciones entraron en vigor el 21 de diciembre del 2015 al ser publicadas en el registro oficial. El presidente Lenín Moreno considera que la reelección indefinida es una aberración política que busca la perpetuación de una persona en sus funciones sin considerar el futuro del país. Con la consulta popular vamos a retomar ese espíritu de participación ciudadana y de libertad que ya se percibe en las calles. Para el primer mandatario, la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la gestión pública, permite la renovación de líderes políticos y consolida la democracia. Charlando con Elizabeth. Y para tratar este importante tema hemos invitado en esta tarde al coronel Luis Hernández, asambleísta constituyente, quien fue parte obviamente de la Constitución del 2008 en Montecristi, con quien vamos a abordar este tema. Le damos la más cordial bienvenida, coronel, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy gentil. Bueno, es un tema que ahora será motivo de una nueva consulta popular. Usted como asambleísta de Montecristi del 2008 tuvo que conocer y debatieron este importante tema. ¿Cuál fue la posición que mantuvieron en ese momento como parte de un grupo y de un colectivo de la red en ese entonces? ¿No es cierto? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Cuáles fueron las discusiones que alrededor de esta temática se planteó? Sí, partamos que antes de la constituyente, una de las propuestas ciudadanas era terminar con la reelección indefinida, que no haya más de reelección indefinida, que no haya los alcaldes reelegidos 7 veces, como el caso de un alcalde de Muisne, y que tenía un sueldo, me parece que de $12,000. Entonces, esa fue una propuesta inclusive de Movimiento País, de Alianza País. Pero cuando llegó a la Asamblea Constituyente, empezó ya a hablarse de que pedían la reelección inmediata. Nosotros nos opusimos inclusive a la reelección inmediata y siempre expusimos que debe ser la reelección como estaba antes, por varios hechos. La reelección indefinida, inclusive la inmediata, ¿qué es lo que hace? Que todos los actos de gobierno sean demagógicos para tomar un posicionamiento para la siguiente elección. Y también es una forma también de ocultar la corrupción. O sea, se hace todo de manera que la corrupción no aparezca y que no haya el desgaste. Porque todo sistema de gobierno, todo líder, especialmente en la política, y más aún en la ecuatoriana, sufre un desgaste. Pero eso es natural. Es por eso que al haber un desgaste, lógicamente hay siempre un relevo. Y el relevo viene con nuevos bríos, viene con una carta limpia. Pero en cambio, el momento en que se quiere ocultar esa realidad que existe en toda la sociedad, se da paso a la corrupción. Entonces, en otras palabras, se pone la basura debajo de la alfombra. Y nosotros hicimos un análisis de la región. En ninguna parte de la región, a excepción de Venezuela, existe la reelección indefinida, ni siquiera la inmediata. En Colombia acaban de terminarla,
empezó con Uribe, se religió. Venezuela y Nicaragua son dos de los países donde se mantiene ese sistema. Pero es una excepción. Pero la mayoría de países, inclusive democracias más consolidadas, porque no podemos decir que Nicaragua es una democracia consolidada, ni tampoco es un modelo para el Ecuador bajo ningún punto de vista. Un país con unos niveles de pobreza terribles, cero infraestructura, llega un huracán y le acaba al país, cosas que no pasan en otros países. Entonces es un modelo pésimo para el Ecuador. Entonces, pero sí tenemos los modelos de la región. En el Perú no existe. No existe la religión, ni inmediata, ni tampoco Chile. En el Brasil existe, pero un solo periodo. En Argentina no existe. Pero una cosa que me parece importante anotar y que de hecho hoy hemos escuchado a varios ex asambleístas e inclusive figuras políticas que todos dicen vamos a recuperar el espíritu de la Constitución de Montecristi, y es por eso justamente que estamos a favor de que se elimine estas reelecciones indefinidas. Sin embargo, en este proceso de los años, desde que se aprobó la Constituyente del 2008 hasta la fecha, hubo un proceso importante e interesante que también fue cuestionado por muchos, que fueron las enmiendas del 2015, en los cuales cambia ese espíritu con el que nace la Constituyente de Montecristi del 2008, que es la alternancia, y se incorpora nuevamente la posibilidad de las reelecciones, ¿no es cierto?, a periodo seguido. Ese fue un momento, yo diría, en el que efectivamente lo que se hizo fue sepultar toda esta discusión del 2008 y poner de antemano pues un modelo distinto que vendría ya a tener sus efectos de aquí a futuro. ¿Qué sintió usted siendo uno de los constituyentes que no estuvo de acuerdo con esta implementación y que pelearon justamente porque la constituyente contemple este modelo de la alternancia, cuando este modelo fue alterado en la práctica ya a través de las enmiendas constitucionales? Una traición al pueblo ecuatoriano. Una traición. Porque hicieron la nueva constitución justamente atendiendo las demandas ciudadanas. Era el cambio que todos esperábamos. Y hubo cambios significativos que se incluyeron en la Constitución de Montecristi. Entonces, el momento en que esos cambios se hacen únicamente temporalmente para beneficio de ciertos momentos de poder, es una traición al pueblo ecuatoriano. Si le hacen votar al pueblo ecuatoriano, y uno de los argumentos que se esgrimía para que voten por esa Constitución era que se acabaron los cacicazgos, se acabaron los caudillos, se acabaron los alcaldes que eran elegidos por 7 periodos, por 30 años, por 25 años, que se creía que vengan nuevos líderes, que no haya patriarcas en la asamblea. Con ese discurso se llamó a votar a favor de la Constitución. Y con ese discurso les cree el pueblo ecuatoriano y vota por esa Constitución. Y años más tarde, todo ese discurso queda vacío. Y todo lo que le ofrecieron al pueblo ecuatoriano queda anulado. Entonces, ¿qué es? Una traición. Ahora, hay toda una, yo diría, una corriente de personas que siempre cuestionaron que además de ese cambio no se haga vía una consulta popular, que hubiera sido como la manifestación más clara y la expresión de los ciudadanos para alterar esas condiciones iniciales bajo las cuales fue aprobada la Constitución del 2008. Y que se lo hizo vía enmienda, lo cual obviamente también dejó entrever que hubo pues más bien una mayoría en la asamblea que fue quien aprobó esta y no fue el pueblo ecuatoriano. Ante eso también, ¿qué comentarios tiene usted sobre ese mecanismo utilizado? O sea, me parece una forma de un mecanismo tramposo, porque cuando uno tiene seguridad en lo que uno está proponiendo, ¿cuál es el problema en preguntarle al pueblo ecuatoriano? Y al mismo tiempo, como un buen demócrata, aceptar si el pueblo ecuatoriano dice que no. Pero se le hizo justamente aprovechándose estas facilidades que presta la Constitución. Pero al mismo tiempo la Constitución establece en muchos aspectos el derecho de ir los ciudadanos a una democracia directa, que era lo que pedíamos. Yo era los que pedía que un asunto tan serio como la reelección indefinida tenía que ser tratado en una consulta popular, porque es demasiado serio para el futuro de un país. Mire lo que ha pasado ahora con 10 años de gobierno. ¿Cómo nos damos cuenta que esa permanencia de un mismo grupo, sin rotación, sin alternabilidad, ¿en qué ha parado? En casos de corrupción nunca antes observados ni escuchados en la historia republicana del Ecuador. Eso es un estigma tremendo para los que apoyaron un proyecto que inicialmente tuvo muy buenas esperanzas
y más tarde esas esperanzas se convirtieron en frustraciones, y esas frustraciones condensadas significaron una traición al pueblo ecuatoriano, y ahora con la consulta, como se llama, es volver a ese espíritu, volver a esa esperanza que tenía la gente, de que vengan nuevas cosas y que no se repita lo mismo y peor. Bueno, vamos a regresar justamente con qué es lo que nos espera con esta nueva opción. Vamos a dar un corte y paso a algunos auspiciantes y enseguida regresamos con esta entrevista. Charlando con Elizabeth. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Charlando con Elizabeth. Retomamos esta interesante entrevista. Estamos tratando justamente el tema de la reelección indefinida. Pregunta que estará en la próxima papeleta de la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno. Y al respecto queríamos simplemente en nuestra conversación comentar, el presidente Lenín Moreno recibió alrededor de 2.753 preguntas, muchas de ellas han coincidido en que este es uno de los temas que la ciudadanía reclama con mayor importancia y ha sido, yo diría, seleccionada entre tanta cantidad de preguntas que aspiraban a ser tomadas en cuenta justamente para la papeleta. ¿De dónde viene esta aspiración, yo diría, de la ciudadanía y para plantear esta necesidad de retomar estos esquemas de la alternancia como una de los modelos justamente de elecciones y de selección de las autoridades? O sea, ¿usted considera que este periodo que ha pasado agotó este modelo, que la gente se cansó? ¿Esto responde a un hastío, a una preocupación que los ciudadanos la han manifestado claramente con estas varias, además, opciones, pero repetitivas en esta línea? La gente se dio cuenta que la reelección indefinida no era una necesidad de ningún sector de la población. Era necesidad de un partido político y de cierto sector de ese partido político. Entonces, no era para que sobreviva, la Constitución de Montecristi, ni para que sobreviva tampoco las esperanzas del pueblo ecuatoriano, era exclusivamente para la supervivencia de un sector de Alianza País y para la supervivencia del expresidente Rafael Correa. Él varias veces dijo que él estaba en contra de que un proyecto depende de un solo líder. Hay varias, o sea, él se ha opuesto a lo largo de su largo trajinar de hablar. Él siempre ha hablado de estos términos, porque la conciencia siempre vuelve a sus orígenes. Antes de Montecristi, él mismo planteó que estaba en contra de la reelección indefinida. Eso fue parte de las propuestas, así como fue la propuesta de crear el Consejo de Participación Ciudadana, que yo tampoco estoy de acuerdo, la propuesta de que tiene que haber mayor participación de la población. Todas esas fueron propuestas que el tiempo ha demostrado que sirvieron únicamente para llegar al poder. Y una vez que llegaron al poder, ellos lo que quisieron es conservarlo, cueste lo que cueste. Entonces la población se dio cuenta de eso. Y la reelección indefinida, pueden en la campaña algunos describir que está dirigida al presidente Rafael Correa. No es así. La reelección indefinida es mala en cualquier momento de nuestra historia. No funciona. Funciona en algunos países europeos, pero son países que son de un sistema parlamentario. No de un sistema presidencialista. En un sistema parlamentario la rendición de cuentas es todos los días en la asamblea. Los ministros son miembros del Parlamento, entonces no se puede comparar. Y sin embargo, en esos países, cuando han visto que un líder lo que quiere es quedarse en el poder para beneficio de sus propios intereses, ha habido reacciones de su propio grupo. Por ejemplo, en Inglaterra,
¿quién le dijo a Margaret Thatcher, basta? Su partido político. No le dijeron de afuera. Su partido le dijo, basta, usted suficiente. A Kohl, que era presidente del Partido Social Cristiano, ¿quién le dijo basta? Porque estuvo envuelto en unos asuntos de corrupción. ¿Quién le dijo basta? Merkel. Y eso permitió que el partido pueda sobrevivir. Sobrevivir depurándose, porque es parte del sistema. Los seres humanos no son perfectos. Hay buenos políticos, hay gente que es corrupta, pero si el propio sistema los depura, entonces quiere decir que no hay problema. Y es un asunto que realmente se vuelve recurrente en nuestro país. Mire la corrupción. Si no había el informe de Estados Unidos o los informes de Brasil, no se sabía lo de Odebrecht. Y todos los que ahora están siendo juzgados hubieran pasado impolutos del resto de la historia y ya estuvieran regresado a gobernar nuestro país en diferentes dignidades, aparentemente con una alma más limpia que esta mesa. Entonces eso nos da a entender que si nosotros no encaminamos procesos internos de depuración, alguien viene desde afuera y las consecuencias son mayores. Ahora, hay un tema que en muchos casos se dice está mal denominado esto de reelección indefinida, porque finalmente es la posibilidad de candidatizarse indefinidamente o en todas las posibilidades o convocatorias de elecciones más que la reelección indefinida. Finalmente la decisión la va a tener el pueblo ecuatoriano. Pero, sin embargo, esa posibilidad de ser candidatos permanentemente lleva a lo que usted ha comentado, posiblemente a girar alrededor de una determinada figura o de determinadas figuras que son quienes manejan y centran el tema de los partidos. Usted hace referencia a una cosa que es importante, dice en otros países los partidos han sido los que le han puesto un stop, por decir de alguna manera, a los líderes que han estado terciando. Pero realmente, yo diría, qué madurez y qué capacidad tenemos localmente como movimientos políticos o como partidos para hacer eso en función de que realmente los liderazgos han sido muy escasos. Estas mismas figuras no han permitido que existan nuevos liderazgos en sus movimientos. Entonces eso nos dice que ahora es el tiempo. ¿Para qué esperar? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y le voy a poner un ejemplo. Yo fui director de la escuela militar. Cuando yo llegué, yo siempre tuve la idea, porque había estado en otros países, que las mujeres tenían que entrar a la vida militar. No como doctoras y abogadas, porque eso ya había. Recibí el informe del director anterior, el general Jarrín, y él decía que no era tiempo. Entonces yo llegué y dije, ¿y quién determina el tiempo? Claro. ¿Cuándo? Entonces lo mismo. ¿Cuándo estamos maduros? Ahora. Ahí eso va a forzar inclusive a un proceso de maduración. Ahí se cambia la historia. Claro. La historia está hecha por esos momentos, y esos momentos lo hacen los líderes o lo hacen circunstancias externas como las revoluciones, la gente en las calles. Ahora. Entonces lo que queremos es que ahora los pocos líderes, los representantes tomen esa decisión. Para eso son representantes, es ahora. Ahora es el tiempo. En todo caso, creo que tenemos una oportunidad histórica para transformar justamente estos temas. En algunas ocasiones hemos conversado con varios, yo diría, personalidades sobre este tema, y también pensar en que estas modificatorias referentes a temas de la constituyente tienen que ir direccionadas con nombre y apellido también es un error, ¿no es cierto? Sino más bien pensando en el futuro del Ecuador, en qué es lo mejor para la patria y promoviendo la alternancia y los nuevos liderazgos que usted ha hecho referencia. Entonces, yo diría, qué de cierto o cómo se puede interpretar efectivamente esta consulta que está convocando el presidente Moreno? ¿Tiene un direccionamiento específico? ¿Trata de evitar un retorno que para muchos será muy agradable y para otros posiblemente no? Esas son las coincidencias, pues, ¿no? Pero la reelección indefinida siempre estuvo en el debate. No estamos de acuerdo. Y ahora el presidente Moreno nos da la oportunidad de esa gran masa que no está de acuerdo a que se pronuncie. Y se pronuncie en las urnas. No de la forma tramposa que hicieron que se pronuncien a través de los asambleístas. Porque se pidió. Entonces, este es el momento. Entonces, lo que está haciendo el presidente Moreno es abrir las puertas a ese gran número de ecuatorianos que nunca estuvimos de acuerdo con la reelección indefinida desde Montecristi. No es la primera vez que estoy en contra. Pueden revisar mis intervenciones, las de León Roldós, las de Marta. Siempre estuvimos en contra de la reelección, inclusive la inmediata. La inmediata pasó con dificultades. La indefinida ni siquiera estuvo en el tapete. Entonces, siempre cuando inclusive se hace jurisprudencia, cuando hay un tribunal constitucional, hay que considerar cuál fue la intención del asambleísta. La intención de todos los asambleístas de ahí
fue no a la reelección indefinida, porque fue inclusive una propuesta de campaña de Alianza País, que con el tiempo no la cumplió y la traicionó a todo el pueblo ecuatoriano. Listo, vamos a continuar en un segmento adicional, vamos a dar paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos. Charlando con Elizabeth. Charlando con Elizabeth. Definitivamente la pregunta propuesta por Lenín Moreno para esta nueva consulta sobre el tema de eliminar las reelecciones indefinidas abre un nuevo espectro a los ciudadanos. Creo que es una nueva oportunidad y es una opción de pronunciarse a favor de estas alternativas. Realmente yo escuchaba y veía una entrevista realizada al actual ministro de la Política, de la Secretaría de la Política, ex asambleísta también, Miguel Carvajal, y él en uno de los temas decía que él votó por las enmiendas del 2015, casi sucumbiendo a la famosa disciplina partidista. En muchas ocasiones parecería entonces que la disciplina partidista obligó a muchos a tomar posiciones sobre temas que no necesariamente estaban de acuerdo. ¿Qué pensar ahora que muchos de quienes embanderaron el tema de justamente la constituyente de Montecristi del 2008, luego fueron parte de estas enmiendas, rompiendo con ese compromiso que los ciudadanos habían apoyado y sobre todo habían aspirado el tener estas opciones y abrir este abanico de alternativas para las elecciones de varios actores? La disciplina partidista es en base a una doctrina que tiene el partido o el movimiento. Y esa doctrina era la Constitución de Montecristi. O sea, sí hubo una violación finalmente del principio que motivó el planteamiento de esta... Entonces no fue una disciplina, sino que fue una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza que prácticamente fue el resultado de un gobierno autoritario que no solamente aplicaba el autoritarismo al conjunto del pueblo ecuatoriano, sino a su propio partido. Entonces fue una disciplina partidista que realmente hizo que para tratar de proteger ciertos asambleístas, la unión, que también es importante, tengan que votar por cosas que ellos sabían que no eran lo más adecuado. Y ahí me parece la posición de Miguel Carvajal una posición de mucho coraje moral, lo cual realmente yo admiro, porque eso es importante. Claro, es reconocer finalmente, ¿no es cierto?, un error a la final. Claro, y entre el coraje físico y el coraje moral, el más escaso es el coraje moral. El físico, uno se tira en paracaídas, se cruza la calle cuando los carros están a toda velocidad, pero el moral, reconocer, y partiendo de ese reconocimiento, nosotros tenemos como ecuatorianos realmente hacer todo nuestro esfuerzo, hacer la campaña que nos corresponde a cada uno en el sentido de proteger nuestras democracias y nuestros principios democráticos y votar sí en el asunto de la reelección indefinida, porque no es una dirección hacia un gobierno ni para que no regrese cierta persona. La reelección indefinida es mala en cualquier momento de nuestra historia y nosotros no queremos que aprovechando eso se creen cacicazgos, se creen grupos de poder que se protejan a sí mismos, que se encubran a sí mismos, que sean cómplices de ellos mismos, porque lo que quieren ya no es mejorar la sociedad, sino mejorarse a sí mismo y caer en esa naturaleza humana que existe en todos, querer quedarnos en el poder solamente por usufructuar del poder y no por mejorar una sociedad. Sin embargo, las diferencias internas en el movimiento Alianza País son bastante evidentes versus este tema. Muchísimos asambleístas han manifestado ya una posición y una negativa en el sentido de que trabajarán justamente para el voto en contra de esta pregunta, y quienes también tildan a
aquellos que están apoyando a favor de la consulta como posiciones de traición, de deslealtad, de falta de convicción y de falta de principios. ¿Realmente qué hay detrás de todas estas defensas? Bueno, aquí la única traición que se puede tener es al país, al pueblo ecuatoriano. Esa es la traición mayor. La otra son puntos de vista diferentes que existen en todo sistema democrático. Y yo creo que los que están en contra de lo que dice el pueblo ecuatoriano cada vez serán más y más aislados y cada vez serán más y más minoría, porque han sido incapaces de sintonizarse con la realidad del país y lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Y solos seguirán desgranando, porque la mayoría, que es los que queremos estos cambios, lo que queremos la no reelección indefinida, queremos que se acabe la corrupción, queremos que nuestros recursos naturales sean protegidos en el aspecto de las áreas protegidas, son mayoría y va a vencer, él sí va a vencer. Creo que es una gran oportunidad para todos los ecuatorianos para pronunciarse nuevamente y retomar este espíritu de Montecristi que ahora está siendo, yo diría, resucitado entre todos estos temas de la consulta. Y también hay que considerar que ese grupo de Alianza País, que hay un grupo valioso ahí, si ese grupo toma la responsabilidad que le pide la historia, ese es el momento en que hay que hacerlo. Porque uno a lo largo de la vida, uno tiene muchas cosas de que arrepentirse y uno creo que tiene mejores memorias de lo que ha hecho en la vida cuando tiene pocas cosas de que arrepentirse. Entonces, como se dice en inglés, no regrets, hagan lo que tengan que hacer, pero sin arrepentirse, porque después dirán, ¿por qué no lo hice? Demasiado tarde. Bueno, de hecho, muchísimos de los asambleístas que estuvieron en la Constituyente Montecristi son ahora voceros y parte del gobierno de Lenín Moreno que promueve esta consulta popular. Creemos que es efectivamente un poroto, como se dice vulgarmente, para el presidente Moreno haber colocado esta pregunta y también que los ciudadanos se sientan en ellas reflejados justamente sobre este tema. Yo creo que lo que hace es recoger la demanda ciudadana. Todos pedíamos una consulta popular para la reelección indefinida. Inclusive el presidente Moreno, antes de que haya la reelección indefinida, que esté aprobada, él dijo que le parecía inadecuada, que le parecía una cosa que no tenía ningún sentido. El presidente Moreno ha sido consecuente con lo que manifestó en su tiempo, además. O sea, Augusto Barrera dijo que le parecía una locura. Yo me acuerdo claramente sus declaraciones en el comercio. Me parece una locura porque nunca estuvo en la agenda progresista de Alianza País. Y que dio estuvo en la agenda proceso oculta. Entonces la agenda oculta es la que nos hicieron pasar con las enmiendas. Y eso no es bueno en democracia. Eso es matar la democracia. Ventajosamente ahora tenemos la oportunidad de decir la traición no va a pasar. Muchísimas gracias, coronel, por esta interesante entrevista. A ustedes, muchísimas gracias por seguirnos semana a semana en este su programa Charlando con Elizabeth, y temas de coyuntura, temas para pensar, un compromiso para el futuro, el tema de la nueva consulta popular y sobre todo nuestro voto de apoyo para que esta opción de la alternancia esté vigente y sea parte nuevamente de la Constitución, como el pueblo ecuatoriano así lo decidió en el 2008. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.